Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús sea en cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras como texto inicial en el libro o el registro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Es el último capítulo de este libro, en su verso 27. Hechos 28, 27. Y le puede dar lectura todos juntos, unánimes, a una sola voz, para la gloria de Dios. Amén. Bendito Dios. ¿Puede ocupar su lugar por un momento? Ciertamente leemos el texto inicial. Es un versículo, digámoslo así, un poquito largo, más largo que muchos. Y al final dice, y se conviertan y yo los sane. ¿A cuánto Dios nos ha sanado? ¿A cuántos Dios nos ha convertido? Aleluya, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero quiero, hermanos, enfatizar en las primeras palabras de este versículo, donde dice de la siguiente manera. Bueno, si retrocedemos un versículo, dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Primeramente, hermanos, debemos de entender qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro corazón. En el versículo, cuando dice el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿qué entiende usted, hermano? A primera vista y como interpretación literal, es que nuestro corazón, literalmente, nuestro órgano físico, que es el corazón, se engruese. ¿Y qué quiere decir que se engruese? Que engorde, que se ensanche. Pero también esto quiere decir que se ponga duro. Entonces aquí notamos que esto es una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, espero que no haya ninguno, tengamos un padecimiento como este? Que el corazón nos duela de repente, que tengamos taquicardias, que de repente estemos bien y de la nada un dolor llega a nuestro corazón y nos doblegue y nos siente. No sé si alguna vez has sentido eso, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad en el corazón. Y ciertamente la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del corazón? Bueno, físicamente estamos hablando que una enfermedad nos hace engordar el corazón, pero ahora hablándolo de manera espiritual. La palabra de Dios, cuando dice que el corazón del pueblo se ha engrosado, no lo está hablando literalmente, sino que lo está hablando en una manera espiritual. ¿Amén? De una manera espiritual. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca del corazón. Por ejemplo, ¿ha escuchado el hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios? ¿Quién es ese hombre? ¿Lo recuerda? Aquel que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿No lo recuerda? El rey David, hermanos. Dice la palabra de Dios que el rey David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Pero también la palabra de Dios, ¿qué nos dice más acerca del corazón? Uno de los proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué significa esto? Que sobre toda cosa valiosa, porque algo que es valioso para nosotros, ¿qué le va a hacer? Lo va a botar ahí en el patio y lo va a tener tirado en el piso.
¿qué es lo que va a hacer con algo valioso? Lo va a guardar, lo va a atesorar, lo va a poner en una vitrina, algo que es valioso para usted. No es así que lo tiene ahí en su hogar, no lo tiene en su patio botado, sino que lo tiene guardado tal vez en una vitrina, acomodado, lo limpia constantemente. Porque toda cosa valiosa que podemos tener, de toda cosa valiosa que tenemos en este mundo, hay algo que vale más que todo lo que hay en el mundo. Y eso es su corazón. Sobre toda cosa valiosa, guarda tu corazón, porque eso es lo más valioso que tienes. En el corazón, ¿qué se encuentra, hermanos? En el corazón están los sentimientos de cada persona. El corazón de cada quien es muy distinto al de todos. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos diferentes. Hay algunos que son más felices que otros, hay algunos que son más enojones que otros, hay algunos que tienen unos sentimientos punzantes, digámoslo así, ¿no? Y hay otros que a lo mejor no tanto, a lo mejor hay otros más pacientes, a lo mejor hay otros más alterados, pero porque eso depende ¿de dónde? De nuestro corazón, a través de nuestros sentimientos. Y nuestro Dios nos dice en el libro de Proverbios, que es un consejo de sabios, que debemos de guardar nuestro corazón, que debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestros sentimientos. ¿Nuestros qué? Nuestros sentimientos. Pero ahora la palabra de Dios en este versículo que el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías. ¿Sí había escuchado ese texto en el libro del profeta Isaías? Porque el que acabamos de leer, el apóstol Pablo lo está citando, es decir, como que se está repitiendo en la Biblia, porque el apóstol Pablo dice, escuchen lo que dice, que un día él estaba enseñando, predicándoles acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés y como los profetas, es decir, les estaba predicando el evangelio, amén. Pero dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, otros no hacían caso, otros hacían caso omiso a la palabra de Dios. El apóstol Pablo predicaba de la ley, de los profetas, acerca de Jesús, y el pueblo ciertamente cerraba sus oídos. No quería escuchar, interrogaba, cuestionaba, por un lado los fariseos, cerrando sus oídos, no queriendo escuchar, peleándose, debatiendo con las escrituras, que si aquí dice esto, entonces ¿por qué acá esto? Etcétera, etcétera, etcétera. No querían ¿qué? Aceptar, escuchar la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo termina su predicación y dice, ciertamente habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y es ahí cuando dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha enfermado. Cuando hablamos de engrosar, podemos relacionarlo como engordar. Y en algún momento, no sé si lo recuerda el siervo de Dios de este lugar, en algún momento nos decía que de qué alimento nos estamos alimentando espiritualmente. Porque la comida chatarra nos va a engordar, como la física, tal cual. Y la comida nutritiva nos va a mantener ligeros, saludables, sanos. Y entonces, tomando esa alegoría acerca de la comida chatarra y la comida saludable, uno debe de saber qué es lo que come, ¿no? Y el siervo de Dios decía que hay veces que nos alimentamos más de la chatarra, nos alimentamos más de chismes, nos alimentamos más de malas palabras, nos alimentamos del pecado y alimentamos nuestro corazón de eso. ¿Y qué es lo que le está pasando a nuestro corazón entonces?
se está hinchando, se está engordando, se está enfermando. El pueblo de Dios, su corazón se había enfermado, se había ensanchado. Esto es una enfermedad espiritual, hermanos. Pero médicamente, hermanos, escuchen, médicamente existe una enfermedad llamada amiloidosis cardíaca, que espero que nadie de aquí padezcamos de eso. Pero médicamente existe una enfermedad llamada amiloidosis cardíaca, que se conoce también como el síndrome del corazón rígido. ¿Cómo se conoce? El síndrome del corazón rígido. Es decir, que la persona empieza a tener bastantes padecimientos físicos y su corazón se vuelve rígido, se vuelve duro, está enfermo. Y también la piel y otros órganos corporales se vuelven rígidos. ¿Y usted cree que esa es una buena manera de vivir? Estando enfermo y padeciendo y que ya le duele el corazón, ¿cree que será bueno? Así que glorifique a Dios si no tiene eso, hermano. Glorifique a Dios si estamos sanos por la misericordia de Dios. Físicamente, esta enfermedad no solamente puede ser letal, fíjese, esta enfermedad puede llevarlo a la muerte. Pero no solamente puede ser letal, sino que también es posible heredarla. Quienes padecen esta seria condición sufren varios síntomas que alteran su calidad de vida. Por ejemplo, tienen fatiga profunda, palpitaciones fuera de lo normal, dificultad para respirar, inflamación en diversas partes del cuerpo y sensación de ahogo, entre muchas otras cosas más. Estos son los síntomas de aquellos que padecen esta enfermedad, conocida como síndrome del corazón rígido. Así es. Pero al igual, hermanos, que médicamente, espiritualmente hay muchos que padecen de un síndrome del corazón rígido. Es decir, un corazón endurecido, engordado, un corazón enfermo, entiéndase como sentimientos, enfermos, engordados, adulterados, echados a perder. Espiritualmente también hay muchos que padecen de síndrome del corazón rígido. Yo espero que aquí no haya ninguno de ellos, pero hay muchos. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en el mundo, como sea, muchos padecen de esta enfermedad. Según el texto inicial, la dureza del corazón que Dios más desprecia, bajo el contexto que leíamos en Hechos capítulo 28, esta dureza del corazón que Dios más desprecia tiene que ver con rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el pueblo de Israel en ese entonces, la iglesia de Cristo en ese entonces, no hacía caso a la predicación de Pablo. Y Pablo predicaba y predicaba y predicaba. Y la iglesia no hacía caso, cerraba sus oídos, se daban la vuelta. No hacían caso a la palabra de Dios. Y lo que Dios más desprecia es un corazón duro. Y la dureza del corazón tiene que ver con rechazar la palabra de Dios. Es decir, cuando predicamos, cuando usted predica, porque la predicación es para todos, ¿sabía? La predicación todos la debemos de ejercer. No solamente el siervo de Dios, no solamente los obreros, no solamente los colaboradores, sino que todos deben de predicar, todos deben de evangelizar. Pero se ha acercado a alguien y le predica, hermano, y le dice: yo la verdad no creo en Dios, porque a ver, explícame esto y explícame lo otro y explícame esto. Una de las razones más comunes que dicen es: yo no creo en Dios porque si existiera un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿O le han dicho eso? Yo no creo en Dios porque si existiera un Dios bueno, amoroso, porque hay guerras, porque hay niños muriendo, porque hay esto y al otro. Es normal que digan eso en el mundo. Y uno se acerca a ellos
queriendo su bien, porque ¿qué queremos de ellos, hermanos? Queremos su bien de la gente, de su familia cuando les predica. Queremos su bien, queremos que acepten a Cristo, queremos que encuentren esta vida plena, esta vida feliz que Cristo Jesús ofrece en la vida del creyente. Pero ¿qué pasa cuando nos rechazan y nos dicen, ¿sabes qué? No me hables de tu Dios, yo no quiero saber de Jesús, ¿por qué esto? ¿Y qué significa el otro? ¿Qué es eso, hermanos? Rechazar la palabra de Dios. Eso es una dureza en el corazón. Pero la dureza en el corazón, rechazar la palabra de Dios, no solamente es esto, sino que rechazar la palabra de Dios también tiene que ver estando en la iglesia. Sino los que rechazan la palabra de Dios también son obreros, también son colaboradores. No solamente el mundo la rechaza, sino incluso nosotros la hemos rechazado también. Nuestro corazón se endurece, se engorda, tiene el síndrome del corazón rígido. Rechazar la palabra de Dios, fíjese qué terrible, es oírla. La escuchamos, en este momento la está escuchando, la está oyendo, perdón, en este momento la está oyendo, me está oyendo, ¿no es así? Pero hay otros que no están escuchando, porque muy diferente es oír a escuchar. Y a veces cerramos nuestro oído y no queremos escuchar, por muchas razones. Tal vez por las faltas que tenga el hermano que está predicando, tal vez por su manera de vivir, tal vez porque sus actos no comprueban lo que está predicando. Pero ese es otro punto también muy delicado, el que cada predicador también ejerza lo que uno predica, para que así la palabra de Dios se cumpla, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén. Pero rechazar la palabra de Dios es oírla y no escucharla. Muy diferente oír, todos estamos oyendo en este momento, pero otra cosa es escuchar. En la palabra de Dios, ¿ha escuchado el texto cuando dice, escucha Israel? ¿Se ha escuchado? Que en versiones dice, oye Israel, pero la versión más apegada al original dice, escucha Israel. ¿Por qué cree? Porque es muy diferente oír a escuchar. Cuando uno escucha, uno atiende lo que está diciendo el predicador. Uno atiende lo que está diciendo la palabra de Dios por medio de su siervo. Pero hay otros que oyen nada más y no quieren escuchar. Tu corazón se puede endurecer, se puede enfermar, se puede engordar, aún estando dentro de la iglesia. Aún siendo ministro, aún siendo colaborador, aún teniendo un ministerio, aún llevando algún cargo en la iglesia, el corazón de muchos se puede endurecer, aún escuchando la palabra de Dios, aún escuchando este mensaje donde precisamente estamos hablando del corazón duro. Aún hoy mismo el corazón de muchos se puede endurecer, aún viendo milagros, aún sabiendo que nuestro Dios es poderoso, aún sabiendo que el que está hablando no está hablando por su propia cuenta, sino está hablando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aún sabiendo todo esto, muchos endurecen su corazón. Aún cuando Dios los ha sanado, los ha librado. ¿A cuántos Dios nos ha librado de la muerte, hermanos? ¿A cuántos Dios nos ha sanado? Aleluya. ¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto, del mundo malo? Pero aún viendo todo eso, aún viendo milagros, aún viendo todo lo que quieran, el corazón de muchos se endurece. Un ejemplo muy claro de un corazón endurecido, ¿sabe quién fue? ¿Se imagina quién fue? Un ejemplo muy claro fue Faraón. ¿Ha escuchado de Faraón? Un ejemplo muy claro fue Faraón. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 7, verso 13. Le voy a dar lectura, pero es muy importante que usted se dé cuenta para que vea que lo que estoy diciendo es en la palabra de Dios. Amén. Éxodo capítulo 7, verso 13 dice de esta manera:
Después de que Moisés llega ante Faraón, ¿por qué? Porque Dios le había dicho, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me alabe, para que me rinda culto. Antes de ser librado el pueblo de Israel, como conocemos la historia, Moisés va a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Sabe qué respondió Faraón? Dijo, no los voy a dejar ir. Son mis esclavos, aquí me sirven demasiado, han construido esto y el otro, no les doy mucha comida y son esclavos. Y dijo, no voy a dejar ir a mis esclavos. Éxodo 7:13 nos dice, y el corazón de Faraón, ¿qué? El corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Su corazón se endureció y dijo, no. Pero hermanos, después y a lo largo de todo esto, cuando vamos leyendo, y si usted quiere ir mirándolo en la palabra de Dios, yo solamente se lo voy a tratar de hablar de la manera más sencilla. El faraón va una y va otra vez, ¿recuerda? Y viene sobre Egipto una tras otra plaga, es decir, mortandades, es decir, pestilencias. ¿Cuáles fueron las plagas? ¿Recuerda las plagas? El agua se convirtió en sangre, ranas, piojos, langostas, etcétera. Muchos males entonces, ¿no? Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué vinieron todos estos males? Porque el corazón de Faraón se endureció, hermanos. Por eso nos vienen muchos males en la vida. Por eso padecemos. Y por eso tenemos este problema y el otro. Porque muchas de las veces ustedes mismos se lo han provocado. Como Faraón endureció su corazón y le vinieron todas estas plagas. Y cuando vamos viendo, vino la primera plaga y Faraón endureció su corazón. Vino la segunda vez Moisés a Faraón y le dijo lo mismo y adivinen qué pasó. Dice la palabra de Dios y Faraón endureció su corazón. La tercera ocasión que Moisés va enfrente de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, ¿qué cree que pasó? ¿O qué cree que dice la Biblia? La Biblia dice nuevamente, y Faraón endureció su corazón. ¿Cuántas veces? 3 veces. Hay veces que tenemos nada más 3 veces para aceptar. Hay veces que no tenemos muchas oportunidades, hermanos, sino simples 3 oportunidades. Y grandes, más bien dicho, grandes 3 oportunidades que Dios le estaba dando al faraón. Pero el faraón endureció su corazón y lo endurecía y lo endurecía. Pero ¿sabe qué? Cuando vinieron las moscas, imagínense, 1, 2, 3 moscas nos molestan, nos hostigan, ya están ahí en el plato de comida, etcétera. Alguien come así cuando ya le cayó una mosca. ¿Qué hace, no? Ya lo retiran, cambian de plato, porque ¿quién va a comerse un plato así con unas moscas y diga, pues normal, es proteína, ¿no? Nadie. Pero vino una plaga, es decir, muchas, es decir, todo el lugar estaba infectado de moscas. Y Faraón se hartó, ¿y sabe qué le dijo a Moisés? Ora a tu Dios Jehová y dile que quite de mí esta pesadez. Dile que quite de mí esta aflicción. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Y lo más maravilloso, ¿sabe qué hizo nuestro Dios? Respondió la oración de Moisés. Y en ese momento a lo mejor Faraón se alegró y dijo, qué bueno. Le pedía a Moisés que le orara a su Dios. Y Faraón le había prometido a Moisés que si Dios quitaba la plaga, él los iba a dejar salir. Pero ¿qué hizo Faraón? ¿Los dejó salir o no? No los dejó salir. Cuando estaba en la aflicción dijo, si tan solo Dios quita esta plaga, yo los dejo ir, les aseguro. Moisés oró a Jehová, Jehová tan grande en misericordia, tan grande en amor, quita la aflicción en Egipto. Los egipcios se emocionan, gritan, se contentan, las moscas ya no hay. ¿Y sabe qué hace Faraón? Endureció su corazón nuevamente. ¿Cuántas de las veces también nosotros decimos, Señor, si me sacas de esta,
sí me libras de esta, ahora sí me bautizo, ahora sí me entrego, ahora sí te sirvo. Y Dios es tan misericordioso que nos salva, que nos ayuda, que nos guarda, que quita la aflicción. Y después nosotros, ¿qué hacemos? Tristemente, endurecemos nuestro corazón nuevamente. Pero ¿sabe qué? Le mencionaba nada más 3 oportunidades hay veces que tiene la persona. Hay veces que son pocas las oportunidades. Sé que se predica de un Dios amoroso, un Dios compasivo. Nuestro Dios es grande en misericordia, claro que sí. Pero nuestro Dios también nos da oportunidades. Nos da la primera, nos da la segunda y a veces llega únicamente hasta la tercera vez. Y ya no más hay oportunidad. Porque a partir de ahí, hermanos, si usted se da cuenta, hay un cambio en la palabra de Dios. Porque ahora dice, escuche bien, precisamente en Éxodo capítulo 9, verso 12, dice de la siguiente manera: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. ¿Qué encuentra de diferente aquí, hermanos? Primero, Faraón endureció su corazón. 1, 2, 3 veces. A partir de la 4ª vez, si usted lee con atención, dice la palabra de Dios: y Jehová le endureció el corazón de Faraón. ¿Sí me entiendo, hermanos? 3 oportunidades, Faraón endureció su corazón. Después de la 4ª vez, ahora Jehová mismo le endureció su corazón. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿Cómo que Dios mismo puede endurecer nuestro corazón? Efectivamente, Dios mismo puede endurecer nuestro corazón. Y esto nos lo deja claro Romanos capítulo 1, verso 24, donde dice de la siguiente manera: por lo cual, desde antes dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Imagínense, la iglesia de Cristo, habiendo conocido a Dios, habiendo visto sus grandes maravillas, habiendo visto sus grandes milagros, no le glorificaron como Dios, no le entregaron una reverencia, un culto como Dios lo merece. ¿Y qué es lo que pasó después? Dice, el pueblo se perdió, se envanecieron en sus razonamientos, es decir, así como yo digo se debe de hacer, así como lo dijo tal siervo de Dios, así como lo dijo tal hombre, no como la palabra de Dios, sino como lo dijo tal hombre, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Profesando saber, Dios los humilló. Profesando decir, soy hijo de Dios, soy su escogido, soy su ministro, soy su siervo, Dios los humilló, llevándolos hasta lo más bajo. Cuando dice las Escrituras, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Es decir, Dios miró en su pueblo tanta desobediencia una y otra vez, profeta tras profeta que les predicaba y les decía, vuélvanse a Jehová, pueblo de Israel, volvámonos a Jehová, vamos a adorar a Dios de todo corazón, vamos a romper ese corazón duro. Y el pueblo no hacía caso, no hacía caso, no hacía caso. Seguían en sus mismos rudimentos, en su misma vida. Una vida tan depravada. Y es por eso que Dios dice, ¿tanto quieren eso? ¿Tanto quieren vivir así? O sea, no me van a hacer caso. ¿Tanto quieren vivir de esa manera? Pues yo mismo los entrego a la depravación. Pues yo mismo los entrego a sus diferentes maneras de pensar, a sus pasiones vergonzosas. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué vergonzoso! ¡Qué fuerte!
que por no obedecer, cuando se nos dice una y otra vez, nuestro Dios mismo nos puede entregar aquello que tanto queremos, aquello que tanto nos aferremos. ¿Se da cuenta? Porque también dice Romanos capítulo 9, verso 18, de manera que de quien quiere, es decir, Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Yo no sé a cuánto nos está hablando la palabra de Dios, porque principalmente a este su hermano, pero ¿qué dice la palabra de Dios? De manera que al quien quiere, ¿qué quiere? Buscar a Dios, servir a Dios, que mi corazón no sea un corazón duro, que yo no sea desobediente, de manera de quien quiere cambiar, de manera de quien quiere adorar a Dios como debe de ser, de manera quien quiere llevar una vida digna como un creyente en Cristo Jesús, de manera del quien quiere hacer las cosas bien, quien se compromete, de manera del quien quiere. Dios tiene de él misericordia, y Dios lo acepta, y Dios le perdona, y Dios lo recibe, y Dios lo usa para su predicación, aleluya. Pero de manera también de el que endurece, él mismo también le endurece. Aquel que también endurece su corazón y no quiere y dice no a la palabra de Dios, también Dios le endurece su corazón. Por eso el libro de Proverbios 29, verso 1, Proverbios 29, verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que lo reprenden, que lo amonestan, y lejos de una reprensión, como muchas veces y malamente lo hacemos, de gritar y de señalar y de decir, es que hermanos, ¿por qué no hacen esto? Y es que hermanos, ¿por qué no hacemos el otro? De esa manera no. La reprensión y exhortación en el amor de Cristo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo con el pueblo. Pero el hombre que reprendido, aquel que le señala su falta, con ese amor, hermano. No sé si alguien se ha acercado y le reprende su falta, pero con un amor, y hasta usted lo siente. Usted sabe que hizo mal, pero siente que lo están reprendiendo con amor. Pero aquel que reprendido endurece la cerviz, es decir, endurece el corazón y dice, yo no voy a ser reprendido por tal hermano, yo no voy a ser reprendido por este obrero, yo no voy a ser reprendido por el siervo de Dios, será quebrantado y no habrá medicina para él, no habrá medicina para la enfermedad de su corazón y será quebrantado. Como le pasó a Faraón. ¿Sabe qué le pasó al final de todo? Al final quedó enterrado en el mar junto con sus carros, junto con su ejército, y toda la gloria es para nuestro Dios. Pero al final Faraón, por endurecer su corazón una y otra vez, Dios ahora se lo endurece. ¿Tanto quieres vivir de esa manera? Está bien, pues ahora yo te lo endurezco y ya no hay salvación para ti. Y ahora vive como tú quieres, haz lo que tú desees, haz lo que tú quieras. Mira, yo mismo ahora te endurezco tu corazón. Por tanto, primera de Samuel capítulo 6, verso 6 dice, y escuche, iglesia, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. ¿Por qué, iglesia de Cristo? ¿Por qué endurecemos nuestro corazón? ¿Por qué? Como Faraón. ¿Es decir que queremos terminar como él terminó? ¿Es decir que tanta nuestra dureza del corazón queremos que al final Dios nos entregue a esa mente depravada, a esa mente reprobable? Hermanos, alguna vez a mí me lo dijeron porque yo también en algún momento endurecía mi corazón. Y en ese momento me lo dijeron, tanto vas a endurecer tu corazón que te puede pasar lo que le pasó a Faraón, que Dios mismo lo entregó a esa mente depravada.
Y yo en ese momento reflexioné y la palabra de Dios llegó a mi corazón y taladró y penetró mi corazón. Y dije, no, Señor, yo no quiero terminar de esa manera. Yo no quiero terminar pensando que te estoy sirviendo, pero tú ya me entregaste un corazón sucio, un corazón depravado, un corazón corrompido, enfermo. Yo no quiero eso, hermanos. Y espero que usted tampoco lo quiera. Porque ¿por qué endurecemos nuestro corazón? Vamos a ver rápidamente qué dice el profeta Zacarías en su capítulo 7, versos 11 y 12. Amén. El profeta Zacarías en su capítulo 7, versos 11 y 12, dice de la siguiente manera, y para los que me van siguiendo con su mirada: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Anteriormente había una pregunta: ¿por qué no escuchan la voz de Dios, pueblo de Israel? ¿Por qué endurecen su corazón? De verdad se los digo, ¿por qué endurecemos nuestro corazón? Y ahora el profeta Zacarías nos dice la respuesta de lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció, porque aquí dice: no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Es decir, yo les doy la espalda a ustedes, yo les doy la espalda al que está predicando, yo le doy la espalda al que está hablando, porque no quiero escucharlo. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Poderoso Dios, poderoso Dios, dice, taparon sus oídos. Puede también que haya muchos que predicación tras predicación tapen sus oídos, y no de una manera literal, hermanos, porque verlo de manera literal, imagínense cómo el apóstol Pablo sintió cuando no le hacían caso. Pero ahora imagínense ver hermanos que se tapan los oídos y que no quieren escuchar. Tal vez muchos se tapen los oídos porque han de decir: ¿qué me puede enseñar este hermano? Tal vez muchos se tapen sus oídos porque de cierta manera soy joven y tal vez no tenga la misma experiencia que ustedes. Pero pueblo del Señor, por favor, no tapen sus oídos y escuchen la voz de nuestro Dios. Porque este pueblo desobediente tapó sus oídos para no oír. No quiso escuchar al profeta Samuel, no quiso escuchar al profeta Isaías, no quiso escuchar al profeta Zacarías, y pusieron su corazón como un diamante, es decir, como una piedra, para no oír la ley ni las palabras de Jehová, mandaba por el Espíritu. ¿De dónde eran mandadas estas palabras? Por el Espíritu Divino, por el Espíritu Santo, por el Espíritu que quiere redarguir tu corazón, que quiere cambiarte, que quiere que seas un hombre nuevo delante de la presencia de Dios. Pero el pueblo endurecía su corazón, se tapaba los oídos, no quería escuchar. Qué triste, hermanos, qué triste debe de ser esto. Pero ahora quiero que escuchen lo siguiente, lo que dice Salmos capítulo 95, verso 8. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquel pueblo que tanto desobedeció y que no quiso escuchar, hermano, ¿sabe qué le pasó? Al final no entró a la tierra prometida. Siempre escuchaban, hay una tierra que Dios nos prometió, donde fluye leche y miel, pero por su corazón duro, por un corazón endurecido, por un corazón soberbio, por un corazón arrogante, Jehová dijo, juro en mi furor que no entrarán a la tierra prometida, que tienen que pasar generación tras generación para que el pueblo sea limpiado y ellos no vean la tierra prometida. Por eso 40 años en el desierto, por corazones que endurecidos. Poderoso es nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, si hoy escuchas la voz de Dios,
No escuches la voz del hermano Adriel, sino escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que te dice: hermano, hermana, no endurezcas más tu corazón, como en el desierto, como en el día de Masaj, en el que tus padres se rebelaron contra mí. No endurezcamos nuestro corazón si hoy escuchamos su voz, amados hermanos, porque los síntomas del corazón rígido, ¿se acuerda que decíamos el síndrome de qué? Del corazón rígido, es decir, un corazón duro. ¿Cuáles son esos síntomas, pues? Porque estamos hablando de una enfermedad, pero no quiero solamente hablarle de la enfermedad, sino también quiero hablarle de los síntomas, también quiero hablarle del medicamento y también quiero hablarle del tratamiento en el cual está Cristo Jesús de por medio. Pero ¿cuáles son los síntomas de un corazón rígido? Número 1, no demuestra amor. ¿Qué? Un corazón duro no demuestra amor, porque claro, es un corazón de piedra, es un corazón insensible. Hay muchos motivos por los cuales el corazón de la persona se hace duro. Tal vez porque tuvieron una mala vida de pequeños, tal vez porque fueron abusados de pequeños, tal vez porque alguien abusó física o emocionalmente de ellos. Y por eso sienten que ese corazón duro es como un caparazón. Y hay muchas personas que hoy en día dicen: yo prefiero ser así duro, porque así nadie me lastima, porque así nadie me hiere. Pero yo quiero que le diga algo, yo quiero decirle algo, que el Señor Jesús dice: bienaventurados los quebrantados de corazón, bienaventurados los que se quebrantan, los que se humillan, porque ellos verán a Dios. Pero aquellos que tienen un corazón duro no demuestran amor. Número 1 y principal, no demuestran amor a Dios. No se ve esa entrega, no se ve ese amor. Y también el amor, hermanos, va relacionado en 2 aspectos. El amor a Dios con todo nuestro corazón, pero también el amor ¿a quién? El amor al prójimo. Un corazón rígido no demuestra el amor a sus hermanos, no demuestra el amor a su propia familia, no demuestra el amor a sus hijos, porque tal vez tuvo padres que lo maltrataron, pero hoy en día, ¿por qué va a repetir esa historia, hermano? Si Cristo rompe toda maldición, si Cristo rompe todo corazón, es momento de amar a Dios, de amar al prójimo y de amarnos a nosotros mismos. Algo muy importante también, amarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces se nos ha predicado del amarte a ti mismo? Casi nunca, ¿verdad? Pero es muy importante, es muy esencial también tenerse ese amor a uno mismo, a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hechura de Dios. ¿Cómo no también amarnos, hermanos? Si dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Primero ámate tú, para que después puedas amar a tu prójimo. El síntoma 2 es negativo, es pesimista, solamente resalta lo malo, es decir, una mente negativa. Vamos a hacer esto, hermanos, miren, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a predicar, vamos a ir con los jóvenes. Y el corazón duro, eso ya lo hemos hecho, eso no funciona, eso no, ¿para qué hacerlo? Si no va a funcionar. Un corazón duro, pesimista, negativo a todo, tanto como en lo espiritual como en su vida material. Le dicen: vamos a hacer esto, papá, vamos a llevar esto, vamos a hacer el otro, familia, esposa, esposo, hijos. ¿Y qué hace el corazón duro? Eso no, ¿para qué hacerlo? Es negativo a todo, solo resalta lo malo y no ve lo bueno que hay en las personas. Síntoma 3, está expectante a las fallas ajenas. Un corazón duro únicamente está viendo el mal de otros. ¿Qué es lo que hace mal tal? ¿Qué es lo que hace mal en la familia? ¿Qué es lo que hace mal su tío, su sobrino, su hermano? ¿Qué es lo que hace mal su cuñada, su suegra, etcétera? Nada más está expectante. Y cuando aquella persona cae, el corazón duro se regocija y dice: lo sabía que iba a caer. Desde un principio sabía que iba a caer.
A veces somos negativos y decimos, se va a bautizar tal joven, aleluya, gloria a Dios. Pero el corazón duro, ¿por qué se bautizará? ¿Por qué beneficio? ¿Qué quedará en la iglesia? De seguro va a caer. Y tristemente, por ese pensar, muchos también llegan a caer. Y el corazón duro se enaltece y dice, sabía que iba a caer. Desde un principio se le veía que no era hermanito, que no era hermanita. ¿Qué síntoma más? Refleja amargura y está lleno de rencores y enojos. Hermano, yo espero que no sea así, que también yo no sea así. Una persona llena de amargura. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos hablado, por muchos problemas que pueda tener. Pero reflejar la amargura, reflejar nuestro enojo, reflejar nuestro coraje, hermanos, eso es síntoma de un corazón duro. Pasamos, saludamos, gracia y paz de Dios, hermano, y contesta, gracia y paz de Dios, hermano, o la paz de Cristo, la paz de Dios. Hermano, eso no es paz. Mejor ni me salude. En verdad, mejor ni lo salude. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo? La paz de Cristo. Es decir, esa paz que alegra, esa paz que nos contenta, la paz de Cristo, hermanos. Amén. Un corazón alegre debemos de reflejar. Otro síntoma, no muestra agradecimiento alguno. El orgullo lo cierra. No muestra agradecimiento a Dios y no muestra agradecimiento a su alrededor. Es lo que hace también un corazón duro. Por culpa de su orgullo. El orgullo lo cierra a hacer eso. Sus labios para expresar una palabra de gratitud es muy difícil. Para abrir nuestros labios aquí en la casa de Dios, hay veces los hermanos se desgastan tanto, hermanos, glorifiquen a Dios, glorifiquen y nada. Porque el orgullo no nos hace glorificar. Porque podemos tener un corazón duro. Pero hay otro síntoma más severo y yo creo que esta es el procedimiento a llegar de la enfermedad, es que se aleja de Dios. ¿Qué es lo que hace un corazón duro? Se aleja de Dios, hermanos. Cada vez más se va alejando más y más de Dios, cuando no debe de ser esto así. Cuando uno falla, cuando uno peca, es donde más debemos de correr de inmediatamente a los pies de Jesucristo en la cruz y decirle, Padre, perdóname porque tengo un corazón duro, perdóname porque soy así. Pero el corazón duro dice, ¿para qué me acerco? ¿Para qué voy y oro? ¿Para qué voy y le pido perdón a Dios? Si mañana tal vez vuelva a pecar, si mañana tal vez hoy vuelva a fallar. Es lo que quiere el enemigo, es lo que quiere el diablo, que nos alejemos de Dios. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a acercar más a Dios. Aún identificando si tengo esta enfermedad, ¿qué debo de hacer? ¿Me voy a alejar? Me voy a acercar más a Dios. Porque esto es de lo fatal de la enfermedad. Hablamos de una enfermedad. Así como la enfermedad del corazón nos dicen, tienes frecuencia cardíaca alta, etcétera, y nos dicen, no vayas a tomar energizantes, no vayas a tomar Coca-Cola, no vayas a tomar esto y lo otro. Y a veces somos desobedientes y tomamos Coca-Cola y nos tomamos un energizante, pero sabiendo que tenemos esa enfermedad del corazón, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Nos va a matar, nos va a llevar a la muerte. De la misma manera con esta enfermedad espiritual, se nos dice que estamos mal, pero no queremos atender, pero en lugar de tomar el tratamiento, hacemos lo negativo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que puede pasar? Nos puede llevar a la muerte, hermanos. Así como físicamente el corazón duro provoca muchos dolores, mucho más son los dolores espirituales, hermanos. El síndrome del corazón rígido no solo es una enfermedad letal, lo escuchábamos al inicio, sino que también es posible heredarla. Escuche bien si tiene hijos. Cuando nosotros reflejamos todos estos síntomas, reflejamos amargura, nos quejamos de todo y nos quejamos de la iglesia
y nos quejamos de los hermanos, y nos quejamos del trabajo, y nos quejamos de toda nuestra vida. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos o sus hijos? ¿Qué es lo que están escuchando, hermanos? Pura queja, puro rencor, puro odio, pura amargura. Es lo que están escuchando de ustedes como sus padres. Cuando ustedes como padres tienen que ser ese ejemplo, esa guía espiritual. Donde en la casa no se escuche que se habla mal del hermano, donde en la casa no se escuche que se habla mal del obrero, donde en la casa no se escuche que se habla mal de los siervos de Dios, porque esta enfermedad se hereda. ¿Quiere heredar esa enfermedad a su hijo? Que el día de mañana ya no vengan a este lugar. ¿Por qué? Porque escuché de mis padres decir que ahí son unos hipócritas, que tal hermano vive así, que tal hermano tiene doble vida, que para qué vamos si los siervos de Dios son así. ¿Quiere que sus hijos ya no vengan a la casa de Dios? No les herede esa enfermedad, hermanos. No se los herede a través de sus sentimientos. Hay veces que se acercan a ustedes y ustedes tienen mucho trabajo, tienen mucha amargura, tienen mucho dolor. ¿Y qué es lo que hacen? Vete para allá, niño. Vete para allá, no me hagas caso ahorita. Quiero dormir, quiero descansar. Cuando su hijo lo único que quiere es jugar con su papá, cuando su hijo lo único que quiere es que ya llegó su papá del trabajo, quiere disfrutar un tiempo con él, un tiempo de calidad con usted. No espere a que el día de mañana usted sea el que busque a su hijo adolescente y le diga: vete, papá, no tengo tiempo para ti, no quiero escucharte, estoy muy ocupado, no me interrumpas. No entres a mi recámara. Es por eso que hoy usted debe de heredar el Evangelio en ellos. Y no debe de heredarles la enfermedad. El corazón endurecido trae consigo una vida de infelicidad y de insatisfacción. ¿Una vida de qué? De infelicidad e insatisfacción. Es decir, hermano, ante la posibilidad de que tu corazón se haya vuelto como una roca y que todo lo que estamos hablando digas: pues eso padezco. Que no es necesario que lo hables y que lo expreses y que te levantes y levantes tu mano y digas: yo estoy pasando eso. Pero ante la posibilidad de que tu corazón se haya vuelto como una roca, ahora viene el tratamiento. Ahora viene el medicamento. Pídele a Dios que te devuelva la felicidad. Pídele a Dios que te devuelva el gozo. Empieza a ver una vida con gratitud. Empieza a ver la vida de otra manera. Ya no la veamos como la hemos estado viendo hasta ahora. Ya no veamos los servicios como los hemos llevado hasta ahora, sino que ahora debemos de mirarlo con otros ojos. Ahora debemos de mirar las cosas con gratitud y decir: ¡hey, estamos aquí, Iglesia de Cristo, adorando y alabando a nuestro Dios! Ese es el tratamiento, hermanos, que debemos llevar. Ciertamente, como cuando nos recetan un medicamento, lo debemos de hacer, no lo debemos de tomar cada 8, 4, 6 horas, las que correspondan. Y si dejamos de tomarlo, no vamos a sanar. Entonces, esto es el tratamiento, el medicamento. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pedirle perdón a Dios y a los demás. Si usted tiene algo contra su hermano, si usted tiene algo contra su familia, pídale perdón, hermano. Hágalo en el amor de Cristo. Rompa el orgullo en el nombre de Jesús y acérquese a su familiar y dígale: yo tenía esto contra ti, perdóname. Perdóname en el amor de Cristo, y verá cómo su corazón sana en ese mismo instante. Pídale a Dios que le devuelva la felicidad. Pídale a Dios que le devuelva el gozo y empiece a ver todo con gratitud. Lo malo suéltelo, hermano. Lo malo, déjelo por ahí. Tírelo a la basura. Es momento de desechar todo aquello malo, todos esos pensamientos malos. Suéltelos. Y encuentre lo bello, encuentre lo destacado, encuentre lo preciado que es vivir una vida en Cristo Jesús.
Y también prácticamente hágalo, hermano, en su hogar. Que le encuentre una alegría, que le encuentre lo bello de estar con su familia, que le encuentre lo apreciado que es estar con sus hijos en medio de una generación tan malvada y tan perversa. Encuentre lo bello y destáquelo. Sonría. ¿Qué debemos de hacer? Sonreír, amados hermanos. Sonría, porque Cristo le ama. Ese es el tratamiento que debe de estar llevando. Soy muy corajudo, voy a empezar a sonreír. Voy a empezar a sonreírle a los demás. Ríase a usted mismo. Ríase enfrente de un espejo, sonría y mírese qué tan hermoso, qué tan hermosa se ve sonriendo. Aleluya. Aliéntese tu corazón, pueblo del Señor, porque la medicina está aquí. Aliéntese tu corazón, porque si hemos identificado que sí tenemos esa enfermedad, hermano, este mensaje es de esperanza, porque Cristo Jesús está aquí y Él es la medicina, Él es el medicamento, con Él podemos llevar este tratamiento. Jesucristo, quien quiere quitarte el corazón endurecido. Es Jesucristo quien quiere quitártelo. Es Jesucristo quien quiere que vivas bien, quien quiere que vivas alegre, quien quiere que ya quites toda amargura de tu corazón, que quiere que le sirvamos a Dios con todo el corazón y ya no más como rutina y ya no más como algo tan normal. Y Dios quiere que nos amemos de corazón y Dios quiere que comencemos a hablarnos si estamos enemistados y que nos pidamos perdón. Y Dios quiere que amemos a nuestros enemigos y Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos y Dios quiere que le amemos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Es lo que Dios quiere. Para terminar, Ezequiel capítulo 36. Y todos le vamos a dar lectura. Todos le vamos a dar lectura también de pie. Quiere hacerlo con esa reverencia a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aleluya. Ciertamente tengo un corazón duro. Ciertamente, Señor, tengo un corazón engrosado, enfermo. Me siento mal. Ya no quiero vivir así. Dame de esa medicina. Quiero llevar ese tratamiento. Quiero ser alegre. Quiero ser positivo. Quiero transmitirle eso a mis hijos, a mi familia, al grupo juvenil, a la iglesia. Quiero transmitirle eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? A la voz de amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el que dijo esto está aquí, hermanos. El que dijo esto es Jesucristo a través del profeta Ezequiel. Y Él prometió darnos un corazón nuevo. Y Él prometió romper el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón sensible ante las cosas de Dios. Es decir, me hablan de Cristo, yo quiero saber de Él, yo quiero entregarme a Él. Un corazón de carne es sensible ante los demás, es compasivo con su prójimo, es compasivo con la comunidad, como iglesia que somos. Un corazón de carne, Dios nos va a poner el día de hoy y Dios va a quebrar ese corazón de piedra en el nombre de Cristo Jesús. Y ¿sabe cuál es ese martillo para romper ese corazón de piedra? ¿Sabe cuál es ese medicamento? Es doblar sus rodillas y pedirle a Dios, como el salmista le dijo: Señor, crea en mí un corazón nuevo, crea
crea en mí un corazón limpio. Es el martillo para poder romper ese corazón. Así que hágalo en el amor de Cristo en este momento. Doble sus rodillas, pero de todo corazón. Si usted quiere pasar al altar, no se lo impida a nadie. Pase al altar, corra al altar y haga pública esta petición y dígale: Señor, cámbiame, Señor, renuévame, Señor, he tenido un corazón de piedra, he perdido el amor por ti, he perdido el amor por mi prójimo, ya no quiero salir a predicar, ya no quiero servirte, ya no quiero orar como antes. Señor, perdóname, perdóname. Y hoy, Señor, quiero tomar ese martillo para romper el corazón de piedra. Hoy quiero tomar ese medicamento y decirte: Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, cámbiame. Quiero abrir mis oídos ante la predicación del Evangelio, ante la predicación de la ley, ante la predicación de los profetas. Señor, abre mis ojos para que te pueda ver, abre mis oídos para que te pueda escuchar, y entonces tendré un corazón como el de David, el cual fue un corazón conforme a tu corazón. Señor, quiero un corazón nuevo, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser como antes. Renuévame, cámbiame, límpiame, ayúdame, en el nombre poderoso necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.